Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy voy a estar rehaciendo un vídeo que ya tenía en el canal y es el de hacer degradados con lápices de colores, pero esta vez lo voy a hacer con los lápices Prismacolor y además os voy a incluir algunas combinaciones con estos lápices. Esta idea de añadir las combinaciones me la dio una seguidora, así que le mando un saludito desde aquí. Voy a estar utilizando esta plantilla de aquí y os la dejo en la cajita de descripción por si queréis descargarla. Bueno, la primera combinación, voy a intentar hacer combinaciones con todos los colores y bueno, en la primera voy a empezar con un naranja y voy a terminar con un amarillo. Voy a ir apuntando primero los colores aquí en otro papel para que podáis verlo y si queréis seguir conmigo este, digamos, tutorial, podáis hacerlo. Bueno, esta va a ser la primera combinación, así que vamos a empezar. Os aconsejo que los lápices lo tengáis bien afilados. Y bueno, yo voy a empezar con el color más oscuro, pero podéis empezar con el más claro si queréis, lo que os parezca más fácil a vosotros. Voy aplicando una primera capa sin ejercer mucha presión. Ahora voy con el segundo color y lo que hago es aplicarlo encima del anterior, no entero, sino al final del anterior. Empiezo con el siguiente, como os digo, sin aplicar mucha presión, solo para tener una capa base y ya luego podemos ir quitando los puntos blancos. Como sabéis, tengo más vídeos donde os explico cómo quitar los puntos blancos. En este vídeo no voy a estar utilizando más materiales, solo voy a usar los lápices de colores, pero si queréis hacerlo más rápido podéis usar disolvente o un lápiz blender, rotulador blender. Bueno, os dejo por aquí arriba el vídeo por si queréis verlo después de este. Vale, una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es quitar los puntos blancos. Y para ello lo que tenemos que hacer es volver a aplicar otra capa de todos los colores. Entonces voy a comenzar con el naranja de nuevo y esta vez voy a hacer más presión en el lápiz, sobre todo al principio del color, y ya luego voy a ejercer menos presión para hacer como una transición entre un color y el otro. Y otra cosa, yo aquí he empezado con un color naranja, pero también podríamos haber empezado con un rojo, por ejemplo. Ya os digo que esto es cuestión de ir probando y ir cogiendo las combinaciones que más nos gusten para luego ir aplicándolas a nuestros dibujos. Así quedaría el primer degradado. Vamos por el segundo entonces. Esta vez voy a ir desde un violeta, digamos, hasta un rosa. Por cierto, el papel que yo estoy utilizando es un folio de toda la vida. No estoy usando un papel de calidad ni mucho menos. Yo no os recomiendo usar papeles caros en este tipo de práctica porque lo veo una tontería. Pero bueno, allá cada uno si quiere gastar ese tipo de papel. Ya os digo que para este tipo de práctica podéis usar cualquier papel que tengáis por casa. Sí que os digo siempre que al utilizar un papel más bueno, pues se va a ver mejor. Pero vaya, para las prácticas, con cualquier papel os vale. Una vez tengo los colores seleccionados, voy a volver a hacer lo mismo que antes.
Empiezo con el color más oscuro, poniendo una capa muy suave. Una vez tenemos la capa base, volvemos a empezar con el color más oscuro y esta vez ejerciendo más presión, como antes os he explicado. De todas formas, siempre vamos a hacer un poco más de presión al principio de cada color y cuando ya queramos acabar con ese color, vamos a ir progresivamente haciendo menos presión con el lápiz. Y luego donde acaba ese color, empezamos con el siguiente haciendo más presión ahí en la zona de transición y a medida que nos vamos alejando vamos haciendo menos presión. Por cierto, una cosa que no os he dicho es que podéis utilizar cualquier tipo de lápiz de color que tengáis por casa, no hace falta que sea con los Prismacolor. Si no tenéis los Prismacolor y queréis hacer el degradado de los mismos colores, simplemente tenéis que coger los más parecidos que tengáis. Bueno, así quedó el segundo degradado y lo que os decía antes, cuanto mejor sea el papel, más capas os va a permitir poner y aparte no se os va a desgarrar el papel. No sé si se puede ver en cámara, pero si os fijáis aquí se puede ver un poco como que el papel ya estaba demasiado saturado. Entonces esto con un papel de mejor calidad no pasa. Pero vaya, para hacer práctica no hace falta que nos gastemos mucho dinero. Para el tercer degradado voy a usar diferentes tonos de azul y voy a empezar con un azul más oscuro hasta llegar a un azul más claro. Y vuelvo a repetir el mismo proceso que en los anteriores. Este lo voy a poner un poco más rápido porque ya habréis podido ver en los anteriores cuál es el proceso. Como veis, en los degradados que estoy haciendo estoy utilizando 4 colores, pero en realidad podéis ir metiendo los colores que queráis o quitando incluso. Si queréis hacer degradadas con 2 colores o con 5, 6, los que queráis. También podemos con el color más claro, una vez tenemos ya las capas, pasarlo por encima del resto de colores. Y entonces así como que se van a ir mezclando. Pero tenemos que tener en cuenta que al hacer esto se van a apagar un poco los colores. O sea, se van a quedar un poco más claritos que antes. De todas formas, después de pasar el color más claro, podemos volver a pasar una capa del resto de colores y así no nos va a quedar tan clarito. Bueno, así quedaría el degradado de azules y vamos por el último degradado, que va a ser un degradado de marrones que yo suelo usar mucho. La verdad que es muy sencillo y cuando ya le coges la técnica es bastante rápido. De todas formas, si os queda alguna duda, me la podéis dejar en los comentarios. Pero bueno, ya sabiendo la técnica, podéis ir cogiendo vosotros los colores que queráis e ir haciendo vuestras propias combinaciones. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido. Si lo ponéis en práctica me podéis etiquetar en mi Instagram y os dejo por aquí una lista de reproducción con más vídeos míos sobre lápices de colores. Así que nos vemos por aquí y la semana que viene con un nuevo vídeo.